bienvenidos a Oblivion. Esta semana voy a hacer el unboxing del nuevo juego de Warlord Games y Rebellion, Judge Dredd, I Am the Law. El juego salió a la venta el pasado 30 de noviembre, y los chavos de Ares Wargames lo tuvieron disponible en esa fecha. Lo comento porque siempre me ha parecido excelente poder conseguir las novedades aquí en México el mismo día que salen en Estados Unidos. Cuando yo era morro, el mundo era muy diferente, y eso no pasaba nunca. Hablando de Ares Wargames, son una tienda nueva en la Ciudad de México, que le está apostando, entre otras cosas, por los productos de Warlord. Y solo para que quede claro y evitar malos entendidos, yo compré este juego con mi dinero, y ellos no están patrocinando este video de ninguna manera. Uno de mis objetivos con este canal es apoyar los negocios y proyectos mexicanos, que a mi consideración brinden buen servicio y aporten algo nuevo al hobby, especialmente cuando estén comenzando. Regresando al tema, el juego se basa en los personajes del futuro distópico de las historias de Judge Dredd, publicadas en la revista 2000 AD. Muchos aquí en México conocimos a este personaje por la película de 1995, protagonizada por Sylvester Stallone, o la del 2012, donde Dredd es interpretado por Karl Urban, que por cierto, pasó a mi historia como la primer película en la que me quedé dormido en el cine. No digo que sea mala o aburrida, de hecho, todo lo contrario, es de mis películas favoritas, solo que ese día, no sé, envejecí. Pero en Inglaterra, el cómic del juez se publica desde 1977 a la fecha. Un dato que me pareció interesante es que el tiempo en este cómic transcurre a la par que en la vida real. Un año de nuestro calendario equivale a un año dentro de la historia. Y jamás ha tenido un reboot, lo que quiere decir que actualmente Dredd tiene 72 años, algo que se refleja tanto en las ilustraciones como en su actitud en las situaciones que enfrenta. Pero basta de introducción. La caja se siente bastante pesada. Lo primero que encontramos son unas matrices con marcadores. Los azules son para los delincuentes y los dorados para los jueces. Los pequeños sirven para marcar diferentes estados. También hay números y cráneos, que supongo pueden usarse para marcar objetivos. Estos grandes sirven para activar a los personajes, pero también para saber quién tiene la iniciativa. Se pone en una bolsa un token por cada personaje dentro de tu facción. Y se van sacando uno a la vez. Dependiendo del color, el jugador correspondiente activa a sus personajes. Es decir, los jugadores no toman turnos alternados. Estos dependen de los marcadores que se van sacando. Tristemente, el set de inicio no trae una bolsa, lo que sinceramente se hubiera apreciado. Luego, tenemos las tarjetas de personaje. Empacado para ti por Gosia. ¿Ok? Gracias, Gosia. Las tarjetas son de personajes genéricos. Traen los parámetros y habilidades especiales que puede utilizar cada uno. Algunas hacen referencia a qué página del libro de reglas hay que revisar, lo cual se agradece. El siguiente paquete de tarjetas trae dos mazos. La armería, que son tarjetas que representan armas especiales que añaden el elemento sorpresa en el juego. Y las Big Meg, que representan situaciones y contratiempos que suceden a diario en Megacity One, la ciudad donde ocurre la acción.
continuamos con lo que parecen ser las bases para las figuras, las cuales se encuentran en este blister. Así que... aquí hay otra tarjeta y esto lo empaquetó Kieran. Gracias. Aquí está el juez, que es un personaje genérico. Técnicamente no es Dredd. Un criminal con pistolas. Otro. Este tiene una escopeta recortada. Aquí está la otra juez. El detalle de las piezas es bueno. No es el mejor que he visto, pero está muy lejos de ser el peor. Es un detalle superior al de las figuras de HeroClix y Reaper, por ejemplo. El material es extraño. Lo llaman Warlord Resin. Se supone que es una especie de resina flexible que conserva los detalles, haciendo que sea más fácil lijar y cortar los modelos. Y aseguran que no necesita ser imprimado. La caja se supone que trae 2 jueces y 8 criminales para un total de 10 miniaturas, pero parece que Kieran fue muy amable al contar mal y añadir un duplicado, porque tengo 9 criminales. Lo siguiente en la caja es una bolsa de dados. Contiene 2 pequeños con numeración del 1 al 6 y 8 dados de combate con diseños especiales. Cada dado trae 3 impactos, 2 escudos y un especial, representado por el logo de 2000 AD. Una hoja de decals o calcomanías con diseños de grafitis para decorar edificios. Un mapa de 90 x 90 impreso por ambos lados. Un cuadernillo de 6 páginas con reglas para escenarios. Y en la cuarta de forros, una tabla que describe las fases del turno. Luego tenemos una plantilla de obstáculos y escenografía. Está impresa por ambos lados en un cartón como de 2 milímetros de grosor. En un lado los objetos están intactos y por el otro están destruidos. Y por último, mi parte favorita, el libro de reglas. 160 páginas, impreso a 4 tintas, pasta blanda, papel cuché mate de 100 gramos. El libro es lo que hacía que la caja pesara tanto. Lo que más me gustó es que no solo contiene el reglamento. También trae pequeñas fichas explicando elementos del cómic y una semblanza de los personajes principales, convirtiéndolo en una guía de inicio para el universo del juez Dredd, además del reglamento para el juego. Si pueden resistir la conmoción de cortar un libro nuevo y en perfecto estado, y conocen una papelería donde engargolen con estos anillos de plástico, hacer esto les facilitará la vida inmensamente. Yo lo he hecho con otros manuales. Es económico y muy práctico. Antes de que se me olvide, por haber comprado el juego en preventa, también me dieron esta miniatura de metal edición limitada, empaquetada por Omar. Se trata de Dredd peleando con Death, arte que también se encuentra en la segunda de forros del reglamento.
esto es todo lo que contiene el set de inicio. En cuanto termine con unas comisiones empezaré a pintar las miniaturas. Esta vez voy a intentar una nueva técnica. Desde hace varios meses estoy siguiendo a una artista en Facebook. Su página se llama Painting Meat. Ella trabaja un estilo muy particular que evoca a las ilustraciones de los cómics, pero en miniaturas tridimensionales. Desde hace mucho quiero intentar pintar algo con este estilo, que me llamó muchísimo la atención, y definitivamente este es el proyecto perfecto para hacerlo. Casualmente, mientras buscaba imágenes de referencia, encontré un juego del juez para dispositivos móviles, llamado Crime Files, también producido por Rebellion, que parece estar diseñado con la misma ambientación que este juego de mesa. Incluso el diseño de los criminales es muy similar, y por una increíble coincidencia, los gráficos tienen exactamente la estética que quiero lograr para estos modelos. Pero eso será en otro episodio. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, así como dejar tu pulgar arriba, y si puedes compartirlo, te lo agradecería mucho. En la descripción dejaré enlaces a las páginas de Ares Wargames, Painting Meat y el videojuego de Crime Files por si quieren echarles un ojo. Nos vemos la próxima semana.